Le comentaba pues los puntos que se establecen respecto al PISAR, también Edgar Manuel Bonilla, y hay temas de delincuencia organizada y institucional. Netzaí Sandoval dice corrupción, incluso que tenía un penthouse, dice la exclusiva zona de Santa Fe. Yo no sé si lo exclusiva vale la pena poner un expediente así, porque bueno, pues, pero en todo caso, ahí está. Y yo le agradezco mucho al doctor Garza Onofre, él es investigador de jurídicas, que nos ayude a poner en contexto este asunto. Tito, buenas noches. Estimado Leonardo, buenas noches, gracias por la invitación de saludar a ti y todo el auditorio. Pues ayúdanos a entender, veo esto, me parece escandaloso lo que leo, protección, presiones a jueces, hay hasta agresiones sexuales en el expediente, dice Saldívar que esto es una cosa política, una cacería de brujas. ¿Tú qué lectura tienes? Claro que sí, con mucho gusto, estimado Leonardo. A ver, creo que hay que modular un poco los ánimos, ¿no? De entrada, me parece que la postura del exministro diciendo que es una persecución política, que está desesperada en la posición, pues es simplemente enturbiar la conversación pública y entender que es una denuncia anónima, y las denuncias anónimas se les da trámite en el Consejo de la Judicatura, y que el hecho de que precisamente la ministra presidenta haya dado inicio a la investigación no significa que le haya dado inicio al procedimiento de la misma. Si Norma Piña no ordena una investigación, se le hubiera fincado responsabilidad por omisión. En ese sentido, denuncias anónimas en la historia reciente de la Suprema Corte hay más de 300. En ese sentido, vale la pena simple y sencillamente ver el histórico y qué es lo que reflejan esos números. Parecería entonces que Saldívar quiere hacerse la víctima y decir que en efecto es una denuncia que es falsa y demás. Bueno, es una denuncia como cualquiera de nosotros puede poner una denuncia en este país y precisamente puede utilizar el anonimato si creen que va a estar en riesgo su reputación o va a estar en riesgo su función propiamente dentro de... O el temor a represalias, ¿eh? Exacto. Entonces, creo que hay que atemperar un poco los ánimos y entender que en una denuncia anónima se le da trámite, se le da propiamente seguimiento, pero esto no significa ni que al ministro sea culpable, ni que por el otro lado Norma Piña lo haya hecho en tono más bien de venganza o más bien en un tono de persecución política. Entonces, creo que más bien es habla propiamente de algo que se le da trámite, de un procedimiento administrativo, que si existen indicios, pruebas, que si se comprueba todo esto, pues bueno, tendremos que verlo. Y si no, listo, se le da vuelta a la página y el que nada debe, nada teme. Claro. Sí, hay ahí, bueno, pues un montón de cosas, más que hay algunas que nos suenan en el contexto político verosímiles, pero no quiere decir, como tú establecías, que necesariamente tengan que ser ciertas. La que sí es cierto es que la magistrada Sánchez Pozo, hace un ratito platicaba con mi compañero Pepe Cárdenas, dice que va a poner una denuncia, y ella ya lo ha hecho público, en distintos espacios, por abuso de funciones, un conflicto de interés y presiones directas de la presidencia de la Corte, doctor. En efecto, Leonardo, pero es otro caso totalmente distinto, y es una persona que no necesita el anonimato y es una persona que trae un tema particular con la administración de Saldívar hace algunos años. Entonces, lo que vimos el día de hoy, pues son dos casos que corren distinto y que en ese sentido el Poder Judicial le tiene que dar trámite. Yo sí invitaría sobre todo a los ánimos que buscan polarizar y que buscan poner al Poder Judicial dentro de la oposición, a entender que esto no es así, que el Poder Judicial tiene una dinámica distinta, tiene una lógica diferente, y que más allá de un partido político u otro, el Poder Judicial se encarga propiamente de velar por el respeto a la Constitución. En ese sentido, más allá que una magistrada traiga un tema particular, lo mismo, exactamente igual que esta denuncia anónima. Se le dará trámite, se iniciará un procedimiento de investigación, tiene todas las facultades para hacerlo, y si no encuentran elementos probatorios urgentes, pues listo, se dará carpetazo y ya está. En ese sentido, creo que más bien la posición del exministro Saldívar, pues más bien es aprovecharse, hacerse la víctima, decir que es un intento desesperado. Pero ha dicho que Norma Piña se está metiendo directamente en la elección porque no les está yendo bien, dice él, y podrían perder privilegios. No, eso creo que a Saldívar olvida muy fácil los 14 años que estuvo como ministro de la Suprema Corte. Entender que la función del ministro presidente le tiene que dar trámite a ese tipo de denuncias. Saldívar olvida que durante su gestión hubo más de 200 denuncias anónimas que se les da trámite y se abren investigaciones en el Consejo de la Judicatura o de la Suprema Corte. Entonces, creo que aquí Saldívar se está aprovechando una vez más de su rol ahorita partisano
de una persona que ya está propiamente en un partido político y que olvida que ser presidente de la Suprema Corte, representante titular del Poder Judicial, implica llevar a cabo este tipo de investigaciones, que algunas proceden y que otras no. Y en este caso, pues está por verse, no significa absolutamente nada para un caso o para el otro. Doctor, pues te agradezco mucho la aclaración, creo que vale mucho la pena ponerla efectivamente así, en ese contexto, y te mando un abrazo. Yo mando que tengas buen viernes y gracias como siempre por el espacio. Gracias, el doctor Garza Onofre, investigador de jurídicas. Bueno, pues dice, la tiene que tramitar la ministra, no es un asunto de, lo tramito para dañar particularmente en este caso a Saldívar, que bueno, por cierto, invitamos a Saldívar por si quiere fijar postura en este espacio, lo hizo en la mañana muy tempranito con Ciro Gómez Leiva, por aquí lo invitamos para escucharlo de manera directa, todas estas acusaciones, bueno, pues muchas de ellas habrá que ver si tienen sustento o no, y a lo mejor queda efectivamente en eso, en papel mojado, en acusaciones generales. Hay varias, algunas que tienen que ver con presiones laborales, hay hasta agresiones, en este caso sexuales, habrá que ver si tienen o no méritos y avanza o no el asunto. Fíjese que